algología? Platícame más a fondo sobre esto. Está basada en técnicas anestésicas porque hay bloqueos que son a nivel de músculos, de articulaciones, de nervios. Cuando tienen dolores más crónicos o tienen algún tipo de cáncer, se va directamente a donde están la raíz del nervio y se quema a través de sustancias químicas como puede ser alcohol o fenol. Pero pues llega un punto a lo mejor que los pacientes pues no se quieren operar, no son candidatos a operarse o ya se operaron y tienen dolor. Entonces ahí es donde nosotros entramos como especialidad a ofrecer procedimientos que pueden aliviar su dolor. O sea, la mayoría son cosas que no tienen cura o que sí tienen cura. Puede ser que no tenga cura en ese aspecto porque no va a volver, pero sí puede mejorar su calidad de vida y en eso disminuir la intensidad de su dolor. ¿Cuáles son como los casos que más tienes? Uno pensaría que serían los pacientes oncológicos y no, son los pacientes no oncológicos los que más atendemos nosotros. Mucho paciente de columna, problemas de dolor de columna. Muchas veces me preguntan, ¿y cuánto le queda de vida? Pues ya he cometido el error de decir, según el pronóstico de vida, pues 3 semanas. Y no, viven meses, 1 año. No es lo mismo la sedación paliativa que la eutanasia. La sedación paliativa es algo que nosotros damos cuando el paciente a punto de morir tiene síntomas que no pueden ser tratados con medicamentos porque los medicamentos son insuficientes. Muchas veces, a pesar de los medicamentos que damos, hay dolores muy intensos que no se dan con ningún tratamiento. Entonces, a veces el paciente pide morir. Hola, mi nombre es Giapsi Yáñez y bienvenidos a Un Cafecito con Giap. Un cafecito con Giap. El día de hoy ya saben que me encuentro muy contenta, muy feliz y muy agradecida de tenerlos en este nuevo episodio. Ya saben que todos los martes hay nuevo cafecito. El día de hoy tengo un invitado, todos son muy especiales, pero sin duda este me parece un tema muy interesante. Creo que muy pocas personas hablan sobre esto y déjenme, se los leo por primera vez. Ya ven que yo siempre presento así tal cual de aquí para acá, pero esto necesito leerlo para que sepan ustedes quién va a estar sentado el día de hoy aquí con nosotros. Él es médico anestesiólogo con subespecialidad en algología y cuidados paliativos. Su labor como algólogo se centra en la evaluación y el tratamiento integral del dolor, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente. En el ámbito de los cuidados paliativos, acompaña a personas con enfermedades crónicas o avanzadas, atendiendo no solo aspectos físicos, sino también los emocionales y los familiares. Actualmente cursa una maestría en tanatología, lo que complementa su práctica médica al fortalecer el acompañamiento humano ante la enfermedad, la pérdida y el final de la vida. La integración de estas áreas le permite ofrecer una atención médica más empática, más respetuosa y centrada en la persona, promoviendo un trato digno y consciente en la consulta. ¡Wow! Él es Mario Rodríguez. ¡Bravo! ¡Wow! Estoy impresionada. Bienvenido. Con muchísimo gusto. Si gustas, acomódate el micrófono a como más te sientas a gusto, porque aquí vamos a durar, ¿qué será? ¿1 hora? 1 hora y media por ahí. Bueno, no sabemos, pero quiero decirte que estoy muy agradecida de que el día de hoy estés aquí conmigo, con todos nosotros. Siento que el día de hoy vamos a aprender de algo, pues, que para muchos es totalmente nuevo, quizás para las personas, para las familias que lo están viviendo en este momento, pues sea algo muy recurrente en estos momentos para esas familias. Platícame más de ti, platícame más de cómo es que llegas a esta especialidad, a estudiar esto y queremos conocer todo sobre esta profesión. Bueno, yo al principio primero hice la especialidad de anestesiología
Ya estando en especialidad en anestesiología, yo desde un tiempo atrás siempre me había interesado mucho por los pacientes oncológicos, por la cancerología, no tanto por la enfermedad en sí, sino por ver cómo el sufrimiento de las personas afectaba tanto a los pacientes como a su familia. Yo tuve a mi abuelita que falleció por cáncer colorectal cuando era yo muy joven, tenía 13 años. Entonces, después de esto, eso impactó en mí de cierta manera durante el transcurso de mi profesión como médico general, y ya luego cuando hice anestesiología siempre fue algo como muy recurrente en el que yo quería poder ayudar en ese aspecto, ¿no? Yo quería poder hacer algo más por las personas. Ok. Entonces, lo primero que empezaste a estudiar fue... Pues primero médico cirujano, eso lo hice en la Autónoma de Guadalajara. Luego me fui a anestesiología a la ciudad de Durango, donde conocí a mi esposa, y pues ahí pues me terminé casando con ella después. Y posteriormente me fui a la Ciudad de México a hacer algología en el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces tengo esa formación o ese plus que me da el poder atender pues pacientes oncológicos y poder dar una atención un poquito más integral, ¿no? A ver, ábreme la mente. Ahorita vamos a pasar también a la tanalología. Tanatología. Perdónenme mi ignorancia, ¿no? Pero ahorita vamos a pasar a esto. Pero ay, mira, ahí viene nuestro cafecito, porque no puede ser una plática sin cafecito. Por supuesto, este es el mío. Y ahí tienes el tuyo. Muchas gracias. Gracias. De nada. Algología. Platícame más a fondo sobre esto. ¿En qué consiste? ¿Dónde surge? ¿En qué momento llegas? ¿En qué momento entras tú? Fíjate, es una especialidad que ya tiene, es realmente una especialidad nueva, si se puede decir que es nueva porque ya tiene más de 50 años, pero dentro de las especialidades, esta es una que ha ido en constante crecimiento. Está basada en técnicas anestésicas porque hay bloqueos que son a nivel de músculos, de articulaciones, de nervios, y después de esto se pueden ofrecer otros procedimientos más específicos para tratar el dolor a través de la cauterización o de la denervación, o sea, el lesionar los nervios con calor, eso se llama radiofrecuencia. Hay otras técnicas que se pueden hacer para cuando tienen dolores más crónicos o tienen algún tipo de cáncer, se va directamente a donde están la raíz del nervio, y se quema a través de sustancias químicas como puede ser alcohol o fenol. Todos esos procedimientos es parte de la subespecialidad que hace la algología, el dolor o dolor, que se llama la clínica famosa de dolor, que la gente muchas veces conoce con ese nombre. Como es una especialidad relativamente nueva, no tiene más de 50 años, pues poco a poco la gente o los médicos se han ido concientizando en el aspecto de que cuando tienen un paciente con dolor crónico que ya lo estuvieron viendo, ya controlaron la enfermedad y aún así persistió con el dolor, nos refieren a sus pacientes. Entonces nosotros buscamos la forma de, a través de estas técnicas, de procedimientos, aliviar su dolor, mejorar su calidad de vida y mejorar su funcionalidad. Muchas veces va mucho de la mano el dolor y la funcionalidad, porque al haber dolor también hay mucha limitación en la funcionalidad, porque deciden no moverse por ese miedo a que les duela al moverse. Entonces, eso va haciendo que los pacientes estén un poco más rígidos, pierdan cierta calidad, de que ya no se levantan o ya no quieren ir a hacer actividades, y básicamente nada más pues ir al baño, nada más alimentarse, y parte de aliviar el dolor es, al mejorar la funcionalidad, es que también impacta en el dolor, en al bajar el dolor, al mejorar la funcionalidad, porque pues al haber mayor rango de movimiento, pues eso disminuye la rigidez y el dolor. Y especialmente, ¿cuáles son como los casos que más tienes?
o que se ven en esta especialidad? Fíjate que uno pensaría que serían los pacientes oncológicos y no, son los pacientes no oncológicos los que más atendemos nosotros. Mucho paciente de columna, problemas de dolor de columna, como puede ser muchos aspectos a nivel de la columna lo que genera el dolor, no solo lo que sean los nervios, pueden ser los discos intervertebrales, pueden ser ciertos cojinetes que están en las partes laterales que se llaman facetas. Puede ser que la médula esté comprimida porque los discos intervertebrales están comprimiendo la médula o la salida de los nervios. Puede ser a nivel muscular, a nivel de las caderas, puede ser por las caderas, por la articulación de la cadera. Y por ejemplo, todo esto, o sea, si te soy sincera, soy muy ignorante en este tema, por eso es que voy a hacer estas preguntas, ¿no? Y también, pues, me encantaría poder llegar como a hacer las preguntas que realmente el público quiere en este momento que está escuchando y viendo este podcast. Ese tipo de situaciones en los pacientes son cosas que no tienen cura. O sea, la mayoría son cosas que no tienen cura o que sí tienen cura. Por lo general, no es que no tenga cura, sino que el mismo proceso degenerativo de la enfermedad que tiene de base ha ido deteriorando su cuerpo y sí, puede ser que no tenga cura en ese aspecto porque no va a volver, pero sí puede mejorar su calidad de vida y en eso disminuir la intensidad de su dolor. Por ejemplo, también el tema de las rodillas, ¿no? Sí, también ves muchos casos de eso. Sí, lo que pasa ahí es que siempre vamos de la mano con nuestros compañeros traumatólogos. Ellos son los que ven todo este tipo a las articulaciones, como son las caderas, las rodillas, los hombros, que son lo que más genera dolor. Pero pues llega un punto a lo mejor que los pacientes pues no se quieren operar, no son candidatos a operarse o ya se operaron y tienen dolor. Entonces ahí es donde nosotros entramos como especialidad a ofrecer procedimientos que pueden aliviar su dolor. Esos son a través... Pero si llegan a algún punto en el que ya no necesitan el procedimiento o siempre dependen de eso. Estos procedimientos, cuando son meramente con anestésico, el efecto dura alrededor de 1 mes a 3 meses. Y ya los procedimientos que ofrecemos pueden tener un alivio de 6 meses hasta 2 años aproximadamente. ¿Esto por qué impacta de manera positiva? Porque en ese transcurso de tiempo el paciente pues, no siente dolor, mejora su calidad de vida, su funcionalidad, se mueve más, sale, vive una vida más plena y gasta menos en medicamentos y consume menos medicamentos que al final también eso puede terminar por deteriorar su estado, porque los medicamentos tomados de manera crónica pues también dañan órganos como pueden ser. Por ejemplo, ahorita que estábamos en tema de maquillaje, que siempre les digo que allá suceden, como que el mejor podcast ahí sucede, pero me platicabas también de temas de enfermedades renales. Por ejemplo, ¿ese tipo de personas también entran ahí o entran en tu otra especialidad que es tanatología? Más que nada, los pacientes renales, pues es un área que ve la nefrología, vaya, pero existe un punto, a lo mejor, dentro de los cuidados paliativos, cuando el paciente ya se encuentra en una etapa terminal. Una etapa terminal es un paciente que tiene una sobrevida menor a 6 meses, que tiene una enfermedad irreversible y que está en peligro su vida y de manera inminente, ¿no? Eso puede ser en los próximos días, semanas o en los próximos meses. Cuando ya no es candidato a hemodiálisis, cuando no puede recibir por alguna otra circunstancia o cuando el paciente no desea recibir el tratamiento, es donde nosotros entramos como la especialidad de dolor y cuidados paliativos, a darle confort. Obviamente que al no recibir ese tipo de procedimientos, pues el tiempo esperado de vida pues es de días. Cuando ya cuando tienen una falla renal crónica de gran avance en etapa 5, en ese que se considera, y no reciben una hemodiálisis, una diálisis, el paciente pues su pronóstico de vida es menor de 5 días, 5 a 1 semana. ¿Y cuándo fue, o sea, en qué momento tú o por qué razón decides estudiar
tanatología, que es la especialidad que acompaña a este tipo de personas que están en fase terminal, ¿verdad? Sí, bueno, cuando hice la especialidad de dolor, esta la hice hace 7 años, 6, 7 años. Al momento de ver pacientes en domicilio me di cuenta que los pacientes no solo tenían necesidades físicas, que es donde nosotros como médicos entramos, porque al tener los pacientes necesidades físicas, pues nosotros podemos prescribir medicamentos para aliviar este Sí. síntoma, aliviar el otro síntoma. Y el problema aquí es que los pacientes no solo tenían necesidades físicas, también tenían necesidades psicológicas y emocionales. El hecho de tener una enfermedad es una pérdida para el paciente, la pérdida de salud. La pérdida de salud para el paciente es muy importante y eso repercute en su salud emocional. Y a veces los pacientes no tienen la red de apoyo de quien esté con ellos para apoyarlos en ese sentido. O no tienen las herramientas para poder afrontar la enfermedad ni para poder afrontar el dolor o todo lo que se viene. Claro, porque también es económico, ¿no? Sí. O sea, me ha tocado saber y escuchar de familias que también pierden mucho su economía, se destabilizan en todos los sentidos, o la persona que está cuidando al enfermo, que está pues 100% al pendiente de él, también termina enfermándose. Entonces, esto es algo que muchas personas saben. O sea, por ejemplo, si está una persona en ese estado, está toda la familia, ¿en qué momento acuden a ti o cómo acuden a ti? ¿Hay un médico que les dice que tienen que acudir a ti o no está todavía bien formado como esta parte? Ya existe la especialidad desde hace mucho tiempo, ya está legalizado, ya hay dentro de la norma oficial mexicana, ya hay un estatuto que dice a partir del 2014 que se debe proveer cuidados paliativos y control de dolor a todos los pacientes en etapa terminal, independientemente cuál sea su enfermedad, ya está establecido. Sin embargo, no se tiene la noción ni a nivel de médicos ni en la población. Esto pues se ha ido concientizando a través de foros, simposios, pláticas como esta, y hemos platicado para que tengan esa noción de referirnos pacientes. Sin embargo, el pasar a cuidados paliativos resulta algo más complejo. No es una decisión que toma el médico tratante, ya sea puede ser un traumatólogo, puede ser un médico internista, puede ser un intensivista, puede ser cualquier médico tratante. Okay. No es una decisión fácil porque aquí repercute los deseos de la familia y los deseos del paciente, que es lo más importante. El paciente tiene voz, su voluntad cuenta. Cualquier decisión que se tome tiene que ser respaldada por él. Él tiene que estar consciente de lo que quiere. Por eso es muy importante hablar con él antes de que la enfermedad progrese, porque una vez que se pierde esta conciencia, esta lucidez del paciente, son los familiares los que tienen que tomar las decisiones por ellos, a veces decisiones que el paciente no quería. Ok. Dios mío, qué fuerte. O sea, es que me imagino como esa escena y sí debe de ser muy fuerte. A lo mejor perdónenme, pero es lo que se me viene a la mente, que ahorita te lo comentaba. Ya ves que está la película, la de Yo antes de ti, que es una película pues muy bonita, pero también pues muy fuerte, o sea, porque los pacientes aman a esa persona, se encuentra con otra persona que igual ella aprende a amarlo, pero él no quiere continuar. O sea, no quiere continuar. Se sabe que hay en muchos lugares, no te voy a hacer una pregunta confrontante, no te preocupes, pero se sabe que en muchos lugares eso está como el decidir si continúas o no, pues está legalizado. México ni de broma todavía, pero es un tema muy, muy fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, esas personas que sienten tanto dolor, incluso que la familia siente tanto dolor, han llegado personas a decir, o sea, te ha tocado que ha llegado personas a decir de que no, yo ya, pero por la ley y por ciertas cosas no se puede.
Actualmente no es legal ni la eutanasia ni la muerte asistida aquí en México. Todavía México tiene un largo trayecto para llegar a ese punto, porque como te comento, apenas se hicieron las reformas para que hubiera cuidados paliativos. De hecho, no en todos los estados todavía hay cuidados paliativos. Okay. Hay algo muy importante, hay una hoja que se debe firmar, que deben firmar todos, que todos debemos firmar. Esta hoja se llama hoja de voluntades anticipadas o directrices. ¿Qué quiere decir esta hoja? Esta es una hoja donde, en dado caso de que nosotros tengamos algún tipo de accidente, que todos en cualquier momento podemos tenerlo, podemos salir a la calle y ser atropellados y estar en un estado de coma, y a lo mejor nosotros no queremos estar entubados, o si estamos entubados mucho tiempo, a lo mejor quisiéramos ya no estar entubados. Pero, ¿qué quiere decir esta hoja? Es qué es si quieres y qué es lo que no quieres. En caso de que te pase algo que ponga en peligro tu vida, pero no que puedas fallecer de manera inmediata. Esta hoja lo que previene es el encarnizamiento terapéutico, la futilidad terapéutica o la obstinación terapéutica. ¿Qué es esto? Es cuando todos los medios médicos que se están haciendo ya no son suficientes para poder, sí están prolongando la vida, pero también están prolongando el sufrimiento. Exacto. De la persona. Uh-huh. Entonces esta hoja lo previene. No, dice, ¿sabes qué? Necesitamos ponerte un catéter venoso central para tratar. ¿Pero para tratar qué? Para tratar una enfermedad que se va a resolver, un cáncer que se puede resolver. Uh-huh. No, porque el cáncer ya ha progresado y ya está muy avanzado. Entonces, ¿para qué te pones esto? No, que para poner medicamentos de quimioterapia. ¿El paciente quiere recibir quimioterapia? Exacto. Sí. Ok, entonces adelante. Pero, por ejemplo, me imagino que eso ya existe en otras partes, ¿no? Sí, pero en varios estados. En varios estados. Y esto es reversible porque porque tu sentir, tu manera de ver la vida, de repente pues resulta que ya hay más miembros en la familia, ya puede cambiar, puede variar totalmente, ¿verdad? Tú puedes modificar el consentimiento cada vez que tú lo desees. Es un consentimiento que está firmado ante un notario, pero nada más tiene validez en esos estados donde está pues legalizado esta ley de voluntades anticipadas. Y no en todos los estados faltan. Aquí en Sinaloa todavía no está legalizado todavía Okay. Y es muy importante. Sí, es muy importante. Sí. O sea, bueno, todos estos miedos yo creo que comienzan a llegar, no sé, siento que mucha gente va a... ¿Por qué te digo que es importante? Sí. Te voy a decir por qué. Porque a veces... Tú estás atendiendo al paciente de manera domiciliaria, desde los cuidados paliativos, pero siempre existen urgencias. Hay algunas urgencias que son más emocionales, que sí, que se pueden tratar en domicilio, pero de repente el paciente se desespera y lleva al paciente a hospitalización, pero no lo lleva a un área de hospitalización donde hay cuidados paliativos, sino donde es un área de urgencias. Entonces le hacen más pruebas, los intervienen más, y hacen más preguntas, buscan otras cuestiones y se hacen cosas que a lo mejor ya no tienen por qué hacerse. No sé, exacto. ¿Qué te puedo decir yo? No sé, a lo mejor poner una sonda urinaria, que a lo mejor no se quiere poner, o de repente si viene con una insuficiencia respiratoria o viene con un sangrado y necesita transfundirse, pero el paciente ya no se quiere transfundir, o a lo mejor no se quiere entubar y de repente ya está entubado y ¿quién tomó la decisión? Exacto, totalmente sí. Oye, y me imagino que también te enfrentas a muchas situaciones de diferentes tipos de religión. Sí. Ahorita estás estudiando la de tanatología, uh-huh, que es donde más se pudiera presentar esta situación, ¿verdad? Sí. O sea, ¿tienes que estudiar las diferentes religiones? Tienes que tener una noción de las diferentes religiones y conocer un poco en lo general los diferentes dogmas que existen. Esto con la finalidad de poder entender mejor a la familia, sus creencias, sus valores, sus principios. Es muy importante porque pues, de eso dependen que tengan ellos una confianza en ti, ¿no? De que tú le puedas brindar una atención de calidad. Claro.
Y me imagino que también la parte de la psicología, o sea, es una ramificación de la psicología. Sí, la tanatología tiene varias ramas. Hay una rama que es la tanatología médica, hay otra rama que es la psicotanatología, otra que es la tanatología social y otra la tanatología educativa. Pues y como te das cuenta, la tanatología médica pues se enfoca más en los cuidados paliativos y en la atención del enfermo terminal, ¿no? Sí. Y del enfermo que tiene alguna enfermedad crónica o algún tipo de cáncer que ya no es, que es irreversible, que ya no tiene una curación. Y luego está la tanatología social, que se enfoca más como en el estudio, el estudio pues de la tanatología desde el aspecto de cómo la sociedad ve la vida y la muerte, ¿no? Y luego está la tanatología educativa, que es más, que ya se centra más en educar a la gente, a las personas. Se ha buscado también ir a las escuelas y hablar un poco de la muerte, pero pues ya ves que en México es un tema difícil de tratar porque pues México es un país religioso. Entonces no ven eso con buenos ojos. Y sí es importante. Y siempre nosotros vemos la muerte de otros como algo normal, pero no la muerte de nosotros no la podemos constatar. O sea, cuando alguien se ha puesto a pensar, me voy a morir, no es algo como, que... ay, no, fum. Sí, eso no existe. ¿Qué es lo más cercano que nosotros tenemos para poder pensar en la muerte cuando muere un familiar? Alguien cercano a nosotros. Un papá, una mamá, un hermano, un amigo. Es cuando nosotros nos damos cuenta que, pues inevitablemente, pues eso va a pasar en algún momento dado. Sí. Por ejemplo, ahorita me tocaste una fibra, ¿no? Que Sí. ya todos mis seguidores saben cuál es, pero mi abuelita tenía azúcar, ¿cómo se dice? ¿Diabetes? Diabetes. Y pues mi papá me cuenta que mi abuelita siempre decía como de que pues ella no quería llegar como al punto ese donde empieza a intervenir mucho la familia, porque la diabetes es una enfermedad que te va degenerando, pues, ¿no? Sí. Diferentes órganos. Entonces, que ella no quería como llegar a ese punto donde ser como una carga, ni batallar, ni que le doliera y eso, y que pues ella quería quedarse dormidita. Y así fue. O sea, así fue, pues. Pero nosotros, o sea, realmente no sé, incluso ni siquiera sé cómo referirlo a veces porque es un tema muy fuerte, pero digo yo, mi abuelita no sufrió lo que la mayoría de las personas que llegan hasta más grandes, pues tienen que pasar por eso con esa enfermedad, pues, que es algo muy fuerte. ¿Cuál ha sido como el caso? Obviamente sin mencionar nombres ni nada. ¿Cómo ha sido como el caso más fuerte que has tenido en tu especialidad, en tu trabajo? Para mí, todos los pacientes que yo valoro, de alguna manera, han impactado en mi práctica profesional. No hay uno solo que no considere un caso difícil. Todos tienen algo, todos tienen algo que te impacta, algo que te deja un poquito de experiencia y pues de sentimiento, porque al final de cuentas lo mismo que tú estás tratando o lo mismo que le están pasando a otras personas te pasará a ti o ya te ha pasado. Sí. Entonces, de alguna manera, todo impacta. Por ejemplo, tenía la atención de un señor con cáncer de pulmón. Recién había fallecido mi papá. Y yo veía al señor, la forma como se expresaba, me decía, no se vaya, doctor, quédese aquí, esté conmigo. O sea, no en el sentido de que estuviera todo el tiempo ahí permanente, pero sienten abandono los pacientes. Cuando llega esta enfermedad terminal, los médicos no quieren estar ahí al final de la vida. No, los médicos que no están sensibilizados en cuidados paliativos, les cuesta trabajo esta área. No nos enseñaron, no nos dijeron cómo debemos de tratar con empatía a los pacientes. Por eso yo decidí estudiar tanatología para
ser un poco más empático. Entonces, este paciente que me recordaba mucho a mi papá físicamente y por la forma como se expresaba, era muy... Tenía un acervo cultural bastante amplio ese señor. Me decía, no se vaya, quédese aquí conmigo. Entonces, es algo que me dejó marcado y pues se le atendió. Aquí es algo muy importante. Cuando tienes un paciente de estas características, la familia se prestó mucho, entendía perfectamente la enfermedad, el señor entendía perfectamente lo que tenía y lo que iba a pasar. De hecho, ya había hablado con un tanatólogo, todo eso facilitó muchísimo. El hecho de que acepten su enfermedad te ayuda a entrar un poquito más en la dinámica familiar y del paciente y poder dar un mejor tratamiento. El problema aquí es cuando no tienen tanta espiritualidad. No tiene que ver la espiritualidad tanto con la religión, Sí, okay. sino es esta búsqueda de sentido y de sentido de vida y que está basado en los valores y creencias y en algo más, en esto de trascendencia, Sí. que no tiene que ver la trascendencia tanto con fallecer y irnos a otro lado, aún más allá, sino esa trascendencia que tenemos en vida de querer mejorar logré, para claro. nosotros propiamente, ese sentido de vida que todos queremos de alguna manera dejar un legado, exactamente eso. Y esto no se logra solo a través de la religión, se logra a través del arte, Sí. de todas las artes que están relacionadas con las humanidades. Puede ser la pintura, puede ser la escritura, puede ser la música, una el escribir, una maestría, un doctorado, exactamente. O simplemente disfrutar de la naturaleza, exactamente. respirar, o sea, Sí. que sea para el paciente el éxito, ¿verdad? Eso es espiritualidad. Sí. Eso es lo que ayuda a la persona a ver la enfermedad con aceptación. Decía Elizabeth Kubler-Ross, esta psiquiatra, que Sí, ya no te falleció preocupes. en el 2004. Ella veló mucho por el moribundo. Ella iba de cama en cama, hasta otros médicos la criticaron de decir que era un cuervo, de que nada más andaba buscando quién se iba a morir para indagar, para investigar. No, ella lo que buscaba era ayudar al moribundo, al que ya iba a fallecer, a que estuviera tranquilo, que no tuviera miedo, que estuviera tranquilo, porque no sabemos qué pasa después de la muerte. Qué bonito. ¿Quién sabe qué pasa después de la muerte? Nadie sabe. No, tenemos una idea. Tenemos una idea. Hay religiones que platican que hay un más allá, que vamos a reencarnar en otras religiones, pero ¿existe? ¿Realmente existe? No sabemos. Y ese es nuestro medio, ese es nuestro miedo. Nuestra preocupación a morir es que no sabemos qué va a pasar después de que fallezcamos. Sí. Entonces, la espiritualidad te ayuda a poder irte con paz y en calma. Encontrar y saber cuál fue, tu propósito. Y, por ejemplo, la verdad te felicito. Eres una persona, bueno, lo que yo veo, tú obviamente, tu esposa te conoce todavía más y las personas que están cerquitas de ti te conocen más, pero sí, sin juzgar, a ver, pero sí te considero una persona muy empática, aún así que estás, obviamente, muy dentro de la medicina, pues, y de la psicología y todo, eres como muy empático. No digo que otras personas no, pero a veces la profesión y toda esta parte de lo real, lo terrenal, tiene que ser así, de esta manera. Y sí es cierto, a veces se deja mucho de lado como tu pensamiento, en qué crees, en qué confías, toda esta parte. Pero, ¿y te ha tocado, por ejemplo, ver casos donde la persona estaba en estado literalmente que ya iba a fallecer y se salvó? Pues no pasa tanto así. A lo mejor puede existir en algún momento dado que no haya un diagnóstico certero y a lo mejor eso sea lo que propicie que a lo mejor haya un malentendimiento. También existe veces
en el que los pronósticos de vida son muy inciertos. Ok. Cada quien va a fallecer cuando tenga que fallecer. Muchas veces me preguntan, ¿y cuánto le queda de vida? Pues ya he cometido el error de decir, según el pronóstico de vida, pues 3 semanas. Ajá. Y no, viven meses, 1 año, 2 años. Guau. Llegan y dicen, no, pues es que el doctor me dijo que iba a vivir 3 meses. Bueno, es que en ese momento, Científicamente. Ajá. sí, en ese momento, los síntomas, los signos, los laboratorios, el diagnóstico de la enfermedad haría pensar que eso iba a pasar inminentemente o en ese tiempo de vida. Ahora yo, que estoy un poquito más inmiscuido en esto y un poquito más sensible al aspecto de esto, yo considero que no importa tanto el pronóstico de vida. Yo no se los doy. Yo no considero que sea algo importante hablar de pronóstico. Sí es importante porque pauta el tratamiento. Claro. Da un tratamiento acorde a las necesidades del paciente. Y también el paciente puede dejar en orden varias cosas Sí, en la vida exactamente. terrenal, ¿sabes? O sea, me imagino, Pero no ¿no? Que sirve ayuda. pero no sirve ¿O de no? nada dárselo al paciente porque nada más ok. le da una preocupación más. Sí hay que darle la información porque así le permite exactamente tener todos sus papeles en regla, el tomar decisiones importantes y lo que quiere y no quiere que se le haga en ese breve tiempo, poder convivir con la familia, despedirse de los familiares, de sus familiares y allegados, compartir esos momentos últimos de vida. Muchas veces pasa que son pacientes que de repente pues hay días que están más despiertos que otros, están por la enfermedad. El hecho de poder hablar con ellos les da esta fuerza para poder convivir los últimos momentos de vida y aprovecharlos de mejor manera, con la intención, ¿no? Uh-huh. Y sí sirven los cuidados paliativos, porque muchas veces los pacientes están muy desorientados en lo que respecta a su enfermedad y a veces tienen falsas esperanzas o falsas creencias de que la enfermedad se va a resolver cuando no es el caso. Entonces dejan de lado todo ese tipo de necesidades físicas y emocionales y psicológicas que también son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría? O sea, bueno, me imagino que en muchos casos se da. ¿Qué pasa cuando las familias no acuden a este tipo de especialistas? Que me imagino que hay muchísimos, pero que no tienen la noción o simplemente en el momento se cierran, se estancan. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias malas, por así decirlo? Como tal, no hay una consecuencia mala. Cuando se lleva hasta las últimas consecuencias una enfermedad, puede haber 2 situaciones. Hay algo que se llama distanasia, que es morir de una manera pues no muy agradable, no muy grata, no digna, con sufrimiento, invadida, en una terapia intensiva a veces. Ya ha cambiado eso actualmente. Ya las terapias intensivas también tienen esta noción de los cuidados paliativos y del tratar con dignidad al enfermo. Por lo general, cuando ya no son candidatos a la terapia intensiva, pero que ya no tienen ya no hay la manera como de trasladarlos a su domicilio porque están conectados a un ventilador mecánico o con ciertos dispositivos que no le permiten estar en un medio extrahospitalario. A veces se egresa a los pacientes a piso de medicina interna, puede ser otro tipo de piso, pero el punto es aquí que también se les trata de dar un trato digno, ¿no? Aquí lo importante es no llegar a este punto donde estos medios ya no son necesarios. Por eso es la educación que se le brinda a la familia,
para que tomen la mejor decisión. Al final de cuentas, no es el médico quien toma la decisión, sino el paciente y la familia. Pero necesitan tener toda la información posible para tomar las mejores decisiones. Muchas veces pasa que al no estar sensibilizados ciertos médicos, pues le dan información que contraviene con lo que uno les dice. Entonces de repente hay mucho conflicto y entonces uno tiene que luchar o calmar todas las ansiedades, todas las preocupaciones de la familia, porque pues un tercero les comentó que lo mejor era que lo viera tal persona o lo mejor era que ese tratamiento. Y ya uno tiene que, mire, estoy de acuerdo, puede recibir ese tratamiento si así usted lo desea o su familiar lo desea, pero mire, hay que hablar de las complicaciones, hay que hablar de los pros y contras de este procedimiento, de que qué tanta esperanza de vida tenga usted después del procedimiento y qué tanto le va a generar a usted un bienestar esto. Claro. Porque a lo mejor se le hace el procedimiento y después del procedimiento tiene mucho más dolores, está mucho más limitado en su funcionalidad. Sí. Y por ejemplo, ¿tú consideras esta información la tienen las personas que ya están ahí, que ya necesitan tener esta información, que ya en la desesperación llegó esta información a ellos, ¿no? Pero ¿tú consideras que este tema sea un tema apto como cultura general? Claro. O sea, como cultura general, tipo en redes sociales, no sé, yo no veo ese tipo de contenido. Sí, No. es más, no sé cuántas personas se atrevan a ver lo digo honestamente, no sé cuántas personas se atrevan a ver el podcast o a escucharlo, porque es enfrentarse a cosas que no queremos escuchar. No. Es como, no, yo ni siquiera estoy ahí, pero y las personas que están ahí ya les hubiera encantado quizás tener información antes, ¿no? No quiere decir que a todos les puede pasar de esa manera, pues, ¿no? Pero una realidad es, aunque suene fuerte, es que pues todos en algún punto vamos a fallecer. Sí. O sea, ninguno de nosotros somos... Entonces, hay personas que se dedican a hacer redes sociales sobre esto. Sé que sí hay podcasts, obviamente, pero así que tú entres a TikTok, que entres a Reels, que entres a... Tú que estás en el medio ¿has encontrado personas así? Sí hay. Sí hay. Pero está muy limitado esto y no hay tanto seguidor. Es un tema tabú en México todavía. La muerte y los cuidados paliativos es un tema tabú. Por lo mismo todavía estamos muy retrasados en esto que tú comentabas de tratar pues la eutanasia y la muerte asistida, pues todavía no es algo que se pueda ni tomar en cuenta, porque pon la palabra eutanasia en redes sociales y luego vete a los comentarios. Te aseguro que más de un comentario con ideología religiosa te vas a topar. Okay. Aquí la religión tiene mucho poder en este tipo de decisiones. Okay. Sí, la eutanasia es un tema que se debe tocar con mucha pinza, porque es un tema muy delicado. No es lo mismo, por ejemplo, en nuestro haber profesional, no es lo mismo la sedación paliativa que la eutanasia. La sedación paliativa es algo que nosotros damos cuando el paciente moribundo o a punto de morir tiene síntomas que no pueden ser tratados con medicamentos porque los medicamentos son insuficientes. Okay. Entonces nosotros damos una sedación continua o una sedación intermitente por periodos, ya sea de un día sí, medio día no, o continua, cuando el paciente ya está a punto de fallecer, con la intención de disminuir la agonía. Okay. O el sufrimiento del paciente. Okay. Entonces, a veces también se tiene esa confusión. Dicen, no, que sedación paliativa es lo mismo que eutanasia. No, no es lo mismo. Una busca aliviar el sufrimiento y la otra terminar con la vida, la eutanasia. Ajá, exacto. Entonces, no es lo mismo.
Muchas veces, a pesar de los medicamentos que damos, hay dolores muy intensos que no ceden con ningún tratamiento ni con ningún medicamento. Entonces, a veces el paciente pide morir. A veces nosotros podemos controlar con medicamentos y esa intención o ese sentimiento de quererse morir disminuye, desaparece. Pero a veces cuando el paciente ya está en las últimas fases de su vida, en su último día de su vida, pues a veces eso se vuelve una necesidad. Sí. Aquí se ofrece, pero al final de cuentas es el familiar y el paciente quien toma la decisión. Muchas veces no están preparados tampoco para esa situación. A pesar de que ves al paciente y lo ves en muy mal estado y ves que el paciente ni siquiera está consciente, está todo desorientado. Hay algo que se llama delirium, que es un estado confusional que se presenta en los pacientes al final de la vida. Que también se puede presentar en otras circunstancias de alguna otra enfermedad, pero específicamente en cuidados paliativos al final de la vida hay un delirium que es al final de la vida, es porque ya hay una desorganización a nivel neurológico y a nivel orgánico, metabólico, que propicia que ya no esté consciente el paciente de manera continua, o puede estar por periodos consciente y por periodos pues no tan consciente o un poquito agitado. Sí. Que es cuando se escucha de que ya es que está hablando con Ándale, otras personas. pasa ¿no? eso. Hay ese Sí. tipo de alucinaciones, ilusiones, alucinaciones, ver cosas, a ver personas. O sea que el cuerpo te avisa. O sea, cuando está en delirium, me imagino que muchos doctores dicen, y ok, ya se viene, el Sí. cuerpo le está avisando. Sí, bueno, nosotros... No en todos los casos, ¿no? Hay unas escalas pronósticas que te hablan de estos síntomas que te estoy comentando. Cuando existe el delirium o la agitación, te dan ciertos puntos y sumado a otros más, pautas, y el paciente tiene probabilidades de fallecer en menos de 3 semanas. Nada más eso te da una idea Una global. estadística. Una estadística, una idea global de cómo debes tratar Pero al paciente. es que, por ejemplo, otra vez regreso con lo de mi abuelita, pero es que mi abuelita una noche antes dicen que ella estaba hablando con mi abuelito, que estaba hablando con familiares de ella que ya había fallecido. Sí. Así que estaba hablando literal. Y al día siguiente, pues pasó. Desde el aspecto de los cuidados paliativos, el deterioro cognitivo, el que ya no haya una adecuada conciencia o una buena o que no esté lúcido el paciente, para decirlo de una manera más, Sí. pues que no sea tan difícil de comprender. Sí. Sí te habla de final, te puede hablar de final de la vida. Ok. También hablan de otro que a veces que el paciente pues está muy enfermo y de repente lo ven muy bien, que se levanta y eso sí. también ya es como la última energía, ¿no? Sí, Le dicen. sí pasa. Sí pasa. Lo que pasa tiene una explicación fisiológica. A ver. Eso. Al final de la vida, el paciente tiene una liberación catecolaminérgica. La adrenalina y todas las sustancias que libera el cuerpo, libera por última vez esas sustancias. Esos son neurotransmisores que hacen que el paciente esté mucho más despierto. Pero si tú te vas ya a estudiar más al paciente, de repente lo ves más taquicárdico. O sea, más elevada la frecuencia cardíaca. Okay. O de repente más baja la presión. Ok. Entonces, lo ves más consciente. ¿Sí te ha pasado que, ay, lo veo muy bien? O sea, lo veo con otra energía. Eso pasa. Y eso tiene una explicación, como te comento. Es muy importante ahí valorar o apreciar ese momento porque te permite como poder despedirte. Qué bonito. Me encantó y me está encantando esta plática. De verdad que, bueno, tengo la oportunidad de platicar con tu esposa porque pues somos papás de unos niños que pues estudian juntos y ya había platicado de ti y la verdad se refiere muy bien de ti, te admira muchísimo y
pues todo lo que tú haces también. Entonces, ayer yo les digo, ¿saben qué? Necesito a alguien. Dice, es que de verdad lo tienes que invitar. Cuando me pongo a leer tu currículum, de verdad me pareció increíble. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo que estés aquí. ¿Tienes redes sociales Sí. o sea, qué te gustaría decirle a la gente? ¿Qué te gustaría invitarlos a Sí. visitar tus redes? Pues ahorita me he vuelto TikToker, ¿eh? Perfecto. Pero bueno, la intención es más que nada educar a la gente y hacer uno que otro video gracioso. Ok. Pues con la intención de divertirme yo también. Claro. Sí, tengo en Facebook, estoy como Mario Rodríguez, Medicina del Dolor, y en TikTok también como Mario Rodríguez, algólogo. Ahorita en este momento son las redes que más estoy manejando. Y pues ahí me estoy moviendo ahorita en este momento. Pues aquí van a estar apareciendo tus redes sociales. ¿Quieres que también pongamos algún teléfono? Sí, pues mi teléfono, ¿lo puedo decir? Si tú gustas, sí. Es 669-224-6792. Es el teléfono en el que yo contesto a los pacientes y agendo la cita. Perfecto. Directamente yo. Perfecto. Muchísimas gracias, No, de nada, Mario. muchas gracias Me dio muchísimo gusto platicar contigo. Y te quiero invitar a firmar nuestra pared. Sí, claro que sí. A que dejes ahí tu firma. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado muchísimo y que puedan compartir este episodio con quien más lo necesita. Les mando un besote y un abrazote súper fuerte. Su amiga Giepsi Yáñez. Bye.